Hola, muy buenas tardes. De parte de U Ejecutivos de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida a la charla del Mindset al Mindflex Financiero, Pensamiento Estratégico Financiero Disruptivo. Antes de dejarlos con nuestro gran expositor que nos acompaña esta tarde, les voy a conceder unos segundos a mi compañera ejecutiva de admisión, Doris Acevedo, quien les quiere transmitir un mensaje. Doris. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Doris Acevedo, ejecutiva de admisión de nuestro departamento de CS. Los quiero invitar que si tienen cualquier duda con respecto a todo lo que es área comercial, con respecto al seminario de tecnologías disruptivas, me pueden preguntar mediante el chat. Yo les voy a dejar mis datos de contacto, mi correo y mi número telefónico. Y disfruten la charla. Muchas gracias, Doris. Bueno, a continuación, hoy nos acompaña, tenemos un gran expositor, Alfredo Zamudio Gutiérrez, doctor en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Politécnica de Cataluña, España, doctor en Economía, Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, Master Financial Professional American Academy of Financial Management, USA. Con ustedes dejo a Alfredo Zamudio. No le escuchamos, profesor. Está muteado. Perfecto. Ahí sí. Ahora sí se ve, ¿no? Se ve la pantalla. Todavía no le vemos no comienza a compartir. Ya, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Sí, ahí. Entonces, ante todo, el placer de poder compartir con ustedes, darles la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Alfredo Zamudio, como bien me presentaron. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes de una manera muy apasionada, y me permitirán que sea así, ¿no? Un tema tan, digamos, controversial en estos momentos. Y cuando digo estos momentos, no quiere decir de la semana pasada a hoy. Estamos hablando, digamos, de décadas, de las últimas décadas. Me refiero a una sutil discusión, una reflexión respecto a cómo hemos ido aprendiendo nosotros a lo largo del tiempo sobre criterios financieros. En mi concepción, en el análisis, en las investigaciones que hacemos y en la propia, digamos, ejercicio profesional, en la docencia, vemos que en el mundo entero, esto no tiene que ver con países, ¿no? Hay una corte, digamos, de academia que transmite los temas financieros de una manera bastante operativa. Podríamos decir que aprender finanzas es casi ligado a aprender matemática, ¿no? Cuando de pronto la matemática es un medio para poder interpretar en cierta forma los números que deben trabajarse de manera financiera. ¿Qué quiere decir? No puedo procesar números en mi mente de manera matemática para emitir opiniones financieras. Esto no tiene sentido, pero lo hemos venido haciendo, ¿correcto? Cuando lo que deberíamos hacer desde esta propuesta es introducir números a nuestra mente, procesarlos financieramente y emitir opiniones financieras. Entonces, le doy la bienvenida. Vamos a hablar entonces del mindset al mindset financiero, lo cual implica, digamos, todo este viaje entre lo que venimos aprendiendo, entre lo que venimos creyendo que es las finanzas, ¿no? Cuando entramos a un ámbito académico y queremos sentarnos al lado del ingeniero, al lado del contador, al lado del economista, porque esos son los profesionales que nos van a apoyar, nos van a ayudar, nos van a decir, digamos, cómo llevar mejor las cosas, porque ellos son la significancia de lo matemático, cuando en realidad desde la propuesta, repito, eso no es así. Este tema financiero no necesariamente está ligado a estas carreras cuando de pronto lo entendemos de una manera gerencial, de una manera, digamos, estratégica. Todo esto conlleva, digamos, a la creación de un libro, cuyo nombre es el mismo de esta charla, del Mindset al Mindset Financiero, que está a plena publicación y recoge un poco los criterios que vamos a trabajar aquí.
Esencialmente, cuando hablamos de criterio flexible, cuando hablamos de una mente estratégica que conlleva, digamos, a decisiones de orden financiero, nos remitimos a algunos criterios que están en el mundo convencional, y de ellos he escogido uno que es referido a este valioso libro, un bestseller escrito por Kenichi Omae, ¿no? Un gurú japonés, que escribió emblemáticamente este libro llamado La mente del estratega. Y esto traduce esencialmente que una estrategia demanda una mente flexible para alcanzar los propósitos. Yo tengo que proyectarme a través de las finanzas y la numeración que ésta establece, no matemática, sino financiera, a eventos futuros, de manera tal que yo pueda tomar decisiones hoy y lograr que mis decisiones impacten en el futuro de la estrategia de la empresa, de la clínica, de la industria, de la universidad, inclusive, entre otros. El mundo ha venido cambiando y esto es lo que nos hace reconocer de alguna manera los cambios en una forma flexible, ¿no? Venimos, por ejemplo, de la historia de la banca hacia las fintech, ¿no? Para hablar en concreto, los bancos eran el referente de lo que es el financiamiento, ¿no? No podríamos pensar una gestión financiera sin una relación bancaria, pero ahora ya sabemos de unos años atrás que existen las fintech. ¿Qué diferencia existe entre un banco y una fintech? Llámese fintech a una startup ligada a los servicios financieros, cuya condición es trabajar vía plataforma, bajo el criterio o el modelo de negocios SaaS, Software as a Service, ¿no? Muchos de ustedes lo deben entender. En la medida que existen estas dos instituciones, hay una comparación, hay un versus que podría graficar un poco la introducción del tema que estamos tratando. Los bancos, por ejemplo, para poder valorar una solicitud demoran entre 3, 4 semanas, se toman un tiempo todavía, dada la argumentación que ellos tienen, dada la legislación que ellos manejan, dada la mecanización, producto, digamos, del tamaño propio del banco, de la estructura que tienen, se demoran 2 a 3 semanas para dar una respuesta. Las fintech lo hacen en 24 horas. ¿Y por qué? Porque la fintech se relaciona con el cliente vía plataforma. Marketplace que dice, envíame esta información, yo la voy a procesar en 1 hora. Yo ya tengo establecido los algoritmos, las variables, los procesos que permitan de alguna manera digerir rápidamente la información financiera y sacarte un diagnóstico de cómo podríamos ayudarte financieramente, a diferencia del banco que tiene otros procedimientos que ya dijimos, tienen un tiempo que transcurre. Te piden los bancos esencialmente, y esto es a nivel global, ¿no? Y a nivel regional, sin duda, nosotros trabajamos en la banca de inversión y podemos decir que esto pasa en muchos países de Latinoamérica, los balances de 2 últimos años, 4 nóminas del empresario, los avales personales, evidentemente en el mercado de la deuda sí tiene que haber aval, tiene que haber garantía, y los extractos bancarios, entre otros criterios que tradicionalmente se han pedido sin discutir su razón. Simplemente se piden, alguna vez se le encontró un sentido a pedirlos y ahora se pide porque siempre se pidió, que es un poco el pensamiento operativo que sostiene nuestra actividad. Mientras que aquí, en el caso, digamos, de la fintech, pedimos la información tributaria, que es lo que nos interesa, y los movimientos bancarios de la empresa para, sobre ellos, detectar la capacidad de generación de flujo que tiene la empresa. Entonces, esto traduce un cambio de tiempo, esto traduce determinadas ventajas en este mundo que camina cada vez más rápido y que hace más, digamos, pronunciada nuestra orientación a trabajar con fintech que a trabajar con los bancos. Luego, ya dada la relación de las fintech con los bancos, donde en algún momento no fueron de alguna manera percibidas como algo importante, luego se empezaron a ver, dada la tecnología, como instituciones muy pequeñas que podrían hacer cierta competencia, que podrían capilarizar el mercado en los lugares donde los bancos no llegaban. Y en una tercera etapa ya empiezan a ver las fintech, los bancos a las fintech como aliados. Empiezan a comprar su tecnología, sus procesos, a contratarlas, a aliarse con ellas. Y una vez que esto consolida una relación, empieza a desarrollarse una línea que ya venía trabajando hace tiempo atrás, al igual que las fintech, que son las big tech. Llamemos a Google, llamemos, digamos, a Microsoft, que trabajan de alguna forma con, o Amazon, ni se diga, con data que permite de alguna manera, con ese mercado cautivo de todos los clientes que accesan a sus plataformas, poder brindarles servicios financieros. Y es por eso que ahora estas empresas se han vinculado con el JP Morgan Chase, se han vinculado con Goldman Sachs, entre otros, para poder generar algunos servicios, sobre todo de
cobros de pagos, entre otras relaciones bancarias que se pueden hacer entre este tipo de instituciones. Entonces, la banca y las fintech se juntan y ven a la big tech de alguna manera como un parangón para poder compararse, para poder competir, y esta también a su vez ve a esta identidad de banca y de fintech como un competidor. Y es que así que nos encontramos ya en una realidad totalmente distinta a la que podríamos haber pensado en algún momento cuando solamente pensábamos, decíamos, en la banca. Ocurre que también en cuanto a los cambios que se deben dar en términos de mentalidad, los CFOs, los gerentes financieros, parece que el gerente financiero es visto en la compañía aún como un financiador. O sea, tú manejas las operaciones, tú manejas la disciplina financiera del negocio y a través de esta disciplina y la generación o autogeneración de recursos puede financiar las áreas funcionales. Entonces, el gerente de recursos humanos espera que estos señores financien su presupuesto. Las operaciones y la tecnología hacen lo propio y el área comercial a través de marketing particularmente también. Y ellos defienden sus posiciones diciendo que contablemente son un gasto, por tanto, se remiten al hecho de poder llenar su presupuesto con la financiación que hace el gerente financiero, que de no tener el dinero y generar algunos gaps naturales de los procesos empresariales, toma dinero prestado originalmente del banco, y les cuento que ahora ya no solo del banco, sino de la fintech, y ya no solo de la fintech, sino de todo el mercado alternativo que establece fondos de inversión que están al acceso de poder financiar a las empresas. En la medida que eso ocurre, todavía no está completa la idea. Todavía seguimos pensando que ha crecido la fuente de financiamiento de la empresa, como lo estoy comentando, pero fundamentalmente no ha cambiado el rol del gerente financiero, cuando ya en muchas empresas ya hay una tendencia, ya hay un reconocimiento del gerente financiero, ya no es un financiador. El gerente financiero es un inversor que toma la información de financiamiento de la empresa autogenerado o de afuera, recursos bancarios o del bolsillo del accionista, en el último de los casos, y con esa financiación invierte en el equipo humano, invierte en las operativas, en las tecnologías, invierte en el marketing y regula esa inversión a través de una interrelación con indicadores, llámese en este caso el denominado ROI, ¿no? El Return on Investment. Quiero saber yo del dinero que te di, Human Capital, por ejemplo, cómo es que has venido trabajando el valor agregado económico del capital humano, cómo has trabajado el VAN, el valor actual neto del capital humano, cómo has trabajado el EVA, cómo has trabajado el valor agregado del capital humano. Y quiero saber en función de eso si tengo que hablar con la cabeza del área para decirle, mire, yo no te voy a seguir financiando, porque lo que estás haciendo con la inversión es deteriorar los recursos financieros de la empresa. Ya acá no venimos al hecho de que eres un gasto y que puedes hacer lo que tienes que hacer en función del presupuesto, acá tienes que rendir. Yo soy un gestor que entrega dinero internamente, pero a cambio de una rendición, a cambio de una rentabilidad. Igual le pasará a la operativa y ni se diga, hoy por hoy lo han escuchado ustedes en el mercado, estos cursos de marketing ROI, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera, dicho sea paso, vengo yo desarrollando de unos 10 años atrás, incluir una tesis doctoral y otros, y paseo por Latinoamérica, digamos, dictando cursos de marketing ROI, ¿no? Donde vemos el Customer Lifetime Value, vemos de alguna manera el costo del cliente, vemos el ratio del churn, o sea, cuánto tiempo la empresa va a permanecer con la financiación que tiene sin generar ventas. Hoy, tú en este instante puedes estar escuchando, y qué gusto, esta charla, o puedes estar haciendo alguna otra actividad y tu empresa no necesariamente está vendiendo. Hay momentos donde la empresa no vende y en la medida que no vende se está quemando el capital, por eso le llaman ratio de la quema, ¿correcto? Es decir, ese capital está pagando luz, agua, teléfono y los sueldos incluidos, pero no necesariamente siendo recuperado por las ventas. Entonces, también se quiere saber qué tiempo es que traduce la empresa este paso, digamos, de los procesos sin tener como retorno una venta y más aún una cobranza. Entonces, mira todo lo que hay detrás. El resumen de esto en el mindset es que el gerente financiero financiador, el mindset, nuevamente está hablando de un gerente financiero que es más un gerente financiero inversor. Aquí vamos a remitirnos un poquito a la práctica cuando te diga en ese sentido de que venimos hablando, qué es lo que pasa cuando leemos nosotros la información financiera. Leemos información financiera desde el mandato contable. O sea, si yo registro $1 millón en activos, yo puedo generar de alguna manera una rentabilidad, pongo la rentabilidad entre los activos, llamado ROA, y detecto que la empresa puede estar generando 20, 30%.
pero en ningún momento me preocupo si los activos están generando esa utilidad. Si todos, si algunos, si parte de o una pequeña porción está haciendo la utilidad. Entonces, en realidad, yo no estoy calculando bien el ROA, copiando y pegando información contable que de alguna manera solamente sirve, y más aún, no estoy diciendo nada malo con la contabilidad, es sumamente valiosa, pero para efecto de los registros, para efecto del pago de los tributos, para efecto de la homologación de las cuentas, para poder integrarse con otros países o con otras filiales a nivel del mundo en su operación. Pero eso no necesariamente es gestión financiera. Por eso es que se propone, de alguna manera, este criterio que, por favor, no se vaya a confundir con el valor de la realización, ni se vaya a confundir con el valor de mercado que proponen, en este caso, las normas internacionales de información financiera. Acá vamos a hablar de un valor de mercado que se los voy a explicar, qué significa. De un balance, tomamos el activo, que es la capacidad de invertir que tiene la empresa en términos de saldos. Los balances son bolsas de saldos, y en el marco de esa bolsa de saldos vamos a tener algunas cuentas que nos van a permitir, digamos, invertir en el mercado. Por ejemplo, el efectivo. Necesitamos de alguna manera activos financieros o cuentas por cobrar, existencias, activos fijos, entre otros. En la medida que tenemos estas cuentas, particularmente, como les llamo, gerenciales, vamos a poder lanzarnos a la operación, vamos a financiar la operación y vamos a generar, producto de la misma, alguna rentabilidad. Pero la pregunta ¿es que todo el efectivo que tiene la empresa se va a utilizar en la inversión? Pero por supuesto, si eso lo ha registrado contabilidad. Te cuento que no. Te cuento que hay parte de tu efectivo en cuentas vista o en cuentas corrientes en otro país. Pero hay otra parte que está en cuentas de ahorro. O sea, no se está usando todo el efectivo para poder operar. En este caso, se presupone que el valor de mercado sería la porción del activo que va a servir para generar flujos de caja. No se considera como contablemente toda la capacidad del activo para generar flujos, porque no toda la capacidad del activo genera dichos flujos. Acá podemos hacer un cambio de las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Dijimos, acá de los 1000, del millón que tenemos en el activo, y esto es muy fácil, muy didáctico, muy ejecutivo, no te preocupes sobre los criterios previos para poder entender esto es un activo, ese es un derecho de la empresa y es la capacidad de invertir representada en estas cuentas. Entonces decíamos, yo tengo 1000, según lo que el contador dice, pero en realidad hay 200 en el banco ganando interés y hay 800 en la operación. Quiere decir que yo no necesito los 1000, yo solo necesito 800. Por tanto, ¿por qué voy a poner 1000 en la operación? Yo voy a poner 800 porque son 800 los que me generan flujos, los que van a la guerra, los que llegan al mercado, los que generan de alguna manera los desembolsos para generar los ingresos, los márgenes y la utilidad. Pero hay 200 que no están haciendo eso. Probablemente lo están haciendo en favor de un banco, por eso están en el banco ganando intereses. ¿Me va siguiendo? Por ejemplo, la cuenta por cobrar es más fácil. Yo tengo una cuenta de 3000 reportada por contabilidad porque hay un movimiento en términos de CARDEX, un movimiento de guías de remisión, un movimiento de facturación y un derecho que adquiere la empresa sobre terceros al cobrarles un dinero que de alguna manera ha sido pactado para pagos a 30, 60 o 90 días. La pregunta es, ¿nos pagan todo? Alguien podría decir, en mi empresa, cada 100 pesos me pagan los 100 pesos siempre, puntual, me piden por favor para depositarlos en la cuenta. Creo que eso no pasa por naturaleza del sector en el que te encuentres. Y más aún con la pandemia, te aseguro que no te están pagando lo que te pagaban a duras penas en algún momento. Entonces, en el ejemplo te pongo que en vez de 3000, solamente estás cobrando 2050. Y si quieres puedo ponerle acá 1800, y esto es un Excel, está interactivo, así que puede variar de inmediato, no hay ningún problema. En la medida que esto está ocurriendo, entonces vamos a ponernos en el supuesto de las existencias. Tengo 2000 de existencias, pero en realidad hay parte de las existencias que no rotan, que se están quedando, que no me las piden. Con la pandemia, una vez más, tenemos el pretexto para decir, bueno, no puedo darle vueltas a todo la capacidad que tengo, digamos, de mover existencias porque no se están representando en las ventas que estamos haciendo, evidentes razones. Y igual pasará en los activos fijos, que no estoy dándole vueltas al activo fijo como tal. Más aún, solo te dejo una idea que la vamos a desarrollar en el curso completo, que es el hecho, digamos, de cómo consideras tú las depreciaciones, ¿no? Sin número de empresas en Latinoamérica, trabajo como asesor, consultor, director, trabajo con directorios de empresas, digamos, de cierto calibre y algunas pequeñas también, y veo yo que todas las depreciaciones que consideran, digamos, para los cálculos, estas empresas son depreciaciones de orden contable.
¿Cuánto dice el ente tributario que se deprecia un auto? 5 años, ponle 5 años. Y la máquina pesada, 10 años. Y un inmueble, bueno, 20 años o 30 años en otros casos. Eso no pasa. A este vehículo que se deprecia en 5 años le estamos dando mañana, tarde y noche en 3 turnos con 3 choferes, va y viene. Entonces, eso se va a depreciar en 2 años. Entonces, hay que tomar a cuenta la depreciación real para fines financieros. En esta columna están las depreciaciones contables, pero acá hay que tomar la depreciación en términos financieros. La suma de lo dicho me genera de alguna manera que el uso de los activos no es total. Ponemos como ejemplo solamente la mitad. Entonces, tú has tenido 10 millones capturados en un balance a través de los derechos en un activo y estos están financiados con deuda en un 60% y un 40% de patrimonio. Acá no pasa nada, vamos a pintarlos todos de alguna manera de un color o por acá vamos a ponerlo de color amarillo para que se deje claro de que hasta acá todo lo que estamos viendo es un balance de orden contable. Pero aquí, donde hablamos de estos valores de mercado, que son, repito, esos valores que salen del balance para ir a la operación en verdad y no para quedarse en la foto, ya no son 10 millones, sino son 5.800.000. Entonces decimos, si esta financiación de los 10 millones en teoría era 60-40, como lo ven acá, y los 60 me costaban 15% en el banco, si quieres, y 19 me costaba, digamos, el capital que ponen los socios, entonces yo tenía un nominal de 900 en el caso de 15 y 760 en el caso de 19. Los costos que de manera, digamos, numérica, de manera nominal, tienden a ser 1.660.000. La pregunta del millón viene acá. Mira, 1.660.000 entre 10 millones me da 16%. Pero el verdadero costo que estoy asumiendo es 1.660.000 entre 5.800.000. O sea, mira cómo me he desviado del costo natural, primario, definitivo, como algo referencial, y me voy alejando y alejando producto, digamos, de una gestión que, como tú bien sabes, se nutre de decisiones, se nutre de problemas, se nutre de situaciones, se nutre de carencias, se nutre también de éxitos, y esto es lo que viene pasando, que cada vez nos está costando más la gestión financiera, como decía la lámina, más que el costo financiero, vamos a la gestión financiera. Por ejemplo, si en realidad no uso el efectivo por un tema de cálculo en 800 y solamente uso uno de 500, mira lo que está pasando con esta celda roja. 28 sube a 30. O sea, cada vez que tomas una mala decisión, el costo aumenta. Y mira lo que pasó acá, lo voy a poner con otro color. La otra consecuencia es que el capital, que estaba en 4.000, si quieres vamos a poner esto en 1.000 y pico para que veas qué pasa, en el supuesto que utilices todo el efectivo, mira qué pasaba con el capital, era cero. Y supongamos que la cuenta por cobrar era 2.500, imagínate que en algún momento, pese a este desgaste que tiene el valor de mercado, el capital llegaba a ser 700 cuando teóricamente era 400. Pero si lo volvemos nuevamente a 500 y lo volvemos estos 2.000, por ejemplo, a 1.500, ¿qué va a pasar con el capital? El capital se convierte en menos 800. Lo que quiero señalar con este ejercicio es que hay empresas que están técnicamente quebradas y siguen subsistiendo, siguen reuniéndose los lunes. Por favor, que venga el contador y que nos presente los estados financieros en el orden contable y sobre eso vamos a tomar decisiones para ver cómo nos va en la empresa. ¿Cuánto tienes por cobrar 1.000.000? Pensé que teníamos un poco menos. Yo creo que estamos bien, aunque no te paguen el millón. Y el efectivo, felizmente tenemos 1.000.000, aunque no lo uses. Y en la existencia tienes 2 millones, aunque no las rotes. Y dicen que los locos están en el manicomio, ¿no? Por si acaso, no en la empresa. Entonces, tienes una idea muy rápida de lo que significa de alguna forma este criterio. Otro, cuando tú vas a trabajar de pronto la información de costo, ocurre que cuando van al banco las empresas, yo tengo toda la experiencia, la suficiente, y todavía me va a faltar porque esta vida no se aprende todo, no hay tiempo para aprender todo, pero creo decir con algún paso del tiempo de por medio de que he visto tantas cosas en el tema de la financiación. Nos dedicamos precisamente a formular financiamiento a las empresas. Y lo que pasa es que a veces el empresario dice, bueno, a mí dame dinero, yo necesito dinero, pero deuda o capital, mira, me da igual, si consigues capital, mientras sea dinero, igual. Pero los costos, no importa, no importa. Y si tuviera que decir algo, alguien me metió en la cabeza a la hora que me formé como profesional de que cuanto menos costo, evidentemente es mejor, matemáticamente. Pero acá hay un detalle donde nos estamos olvidando que el foco no es el costo, te cuento. Ese es el mindfulness. El foco es la renta.
Si para una renta de 40 yo pago 8, bien, pero si no encuentro 8 y pago 15 y la renta es 40, bueno, tomo 15, pero capturo la renta en 40. Pasa que muchas empresas dicen, no, hasta que no llegue el 8, no hago nada. Entonces, ocurre que van menos 40, esperando el 8, menos 40, esperando el 8, menos 40, esperando el 8, y al final del año llega el 8, pero ya mira todas las oportunidades que se han perdido por no haber tomado el 15 originalmente, porque el mindset, la mentalidad que nos han sembrado es matemática. Y yo hubiera preferido un 8 de 15. Se habla de costo de oportunidad. No entendimos que fuera costo de oportunidad, porque si tu oportunidad era de 8, ¿qué haces conversando conmigo? Anda al banco que seguro te va a dar 8. No, es que ya el banco no puedo, estoy saturado, le debo, y ¿sabes? Ah, entonces tu costo de oportunidad es mayor, pues. Pero todo esto que parece práctico en esta disertación, probablemente en la relación, en interacción con el empresario, no se ve tan claro, no se llega a asimilar. Y no se llega a asimilar no por falta de capacidad del empresario, eso está por demás. Tiene toda la capacidad, es un mindset que se ha formulado en su mente para poder atender situaciones bajo ese razonamiento. Y precisamente la discusión es cómo cambiar esa fórmula de pensamiento. Acá solamente, y seguro que en el curso se detalla ya como ejercicios y todo, acá lo que quiero es una presentación de la formulación de la denominada técnica del punto muerto. Se dice de alguna manera que cuando tú te enfrentas a una financiación, vas a tener que definir técnicamente, si es que lo quieres hacer así, si es que profesas, digamos, la técnica, si es que profesas el profesionalismo que debe haber, digamos, en este tipo de avatares, tendrías que definir tú si técnicamente te conviene deuda o capital. Entonces, lo que haces aquí es hallar la utilidad operativa que genera la empresa en equilibrio. Equilibrio quiere decir que no interesa si es que en ese momento de esa utilidad operativa la empresa se financia con deuda o con capital. No interesa. Vamos a hallar esa utilidad. Pero, evidentemente, haciendo la resolución de esta igualdad que depende de una deuda y de un capital o de un equity. ¿Correcto? En la medida, digamos, que tenemos esta comparación, resolvemos esta igualdad y nos va a dar que esta utilidad de la que hemos estado hablando era 2.400. Quiere decir que a 2.400 la igualdad se cumple, la utilidad por acción es la misma y es indiferente la empresa si se financiaba con deuda o con capital. Pero resulta que la utilidad proyectada de este negocio que está haciendo este ejercicio era 3.000. Acá. Entonces nos preguntamos, ¿3.000 es menor que 2.400? No, 3.000 es mayor. Si 3.000 es mayor, entonces técnicamente esta empresa merece deuda y no merece capital. Pero en el mindset, ¿y qué importa esto? La cosa es que venga financiación, pero que venga ya. No me importa a mí, de alguna manera, si esto tiene un sabor o tiene un color, la cosa es que venga, pero que venga. ¿De acuerdo? Entonces, tienes otro criterio que va llevándote de pronto en este viaje de lo que sería ese mindset y al maestro. En cuanto a lo que es el costo financiero y la propia gestión, resulta que tú peleas para lograr una financiación pura y dura como la que estás viendo acá en la representación de esta botella. Tú dices, yo no voy a pagar 15 jamás. A mí me enseñaron que hay que ser eficiente y eficiente numéricamente es pagar menos. Así que no pago 15, voy a pagar 8. ¿Ok? Esto sí, esto jamás, esto jamás. Y después de haber peleado y perdido el tiempo por lograr el 8, logras tu financiación y celebras y le dices a ese señor que te dijo 15, oye, lero, esto, mira, no era como tú decías, para que veas cómo se hacen las cosas. Muy bien, te vas a tu empresa, ya asociaste la idea de lo que va a ocurrir, esa financiación la pones en la empresa. Pagas al ente recaudador que le debías, pagas un par de proveedores que no te dejan dormir porque te revientan el teléfono, pagas unos sueldos atrasados, oye, te pagas unos ahorros que todavía te mereces por tanta desdicha, digamos, que te ha generado el negocio, y lo que estás haciendo es que este capital que te costaba 8 por cada 100, ahora te está costando 8 por cada 20, porque en realidad lo que te está quedando, digamos, para invertir, propósito por el cual sacaste esa financiación, es solo 20. Saca tú el cálculo. 8 de 100, 8 de 20. ¿De acuerdo? O sea, estás hablando, digamos, de un costo de 8% que se va, digamos, a un costo cercano al 40%. Pero ¿qué está en tu mindset? Felizmente que logré, ¿no? ¿Se acuerdan que estuve peleando los 15%? En realidad logramos el 8%. Bien, jefe, qué astuto, qué buen equipo que somos. Pero ese dinero lo acabas de convertir en 40%. Y no te diste cuenta. Ahí lo tienes.
Otro, nos enseñaron y generaron un mindset en nosotros la relación del capital de trabajo, ¿no? ¿Qué dice el capital de trabajo? Ah, pero eso me lo sé yo, pues, ¿no? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Si yo tengo 5.000 de activo corriente y tengo pasivo corriente de 1.000, evidentemente va a tener un capital de trabajo de 4.000. Y échatelas a trabajar, vamos a producir, vamos a generar. Pero financieramente esto no funciona así. Nosotros tenemos que tomar a cuenta que en el activo corriente, como vimos anteriormente, hay valores negociables que están en el banco, que no los usas y eso no está financiando a la empresa. ¿Por qué lo vas a considerar como activo corriente? Si no opera, si no suma, hay que deducirlo. Acá lo he puesto en cero porque lo que quería era explicarlo, básicamente. Esto también en ejercicios que se hacen en clase se definen pues como valores y uno se inspira y dice, en mi empresa tengo esto y en mi empresa tengo lo otro y empieza a graficar los ejercicios en función de su verdadera realidad. Este activo corriente lo vamos a deducir el pasivo corriente al que también hay que deducirle a su vez la deuda de corto plazo, porque la deuda es financiera, la deuda no pertenece, digamos, a la estructura espontánea que genera de alguna manera las obligaciones de la empresa. Entonces, si este 1.000 lo cambiaras siendo matemáticamente lo mismo por un 1.000 de deuda y no de pasivo, llámese pasivo a tributos, llámese pasivo a proveedores, en este caso no lo has tomado de ahí, lo has tomado de deuda, la matemática nos diría que tienes 5.000 menos el pasivo menos la deuda, por tanto menos y menos es más, o sea, tienes 5.000 menos 1.000 es 6.000. Te cuento que no estabas realmente en la visión correcta al pensar que tenías 4.000, tal cual te lo enseñaron desde la propuesta contable. No está mal, lo único que te quiero que tengas en cuenta es que es contable, no es financiera. Esa es la única diferencia. O sea, no es que esté discutiendo yo quién seré para discutir la contabilidad. Bendita sea, gracias a la contabilidad y memoria en las empresas, pues. Pero no gerenciemos con información contable. Alguien llegó a una empresa, se tomó una foto, la pusieron en su photocheck, salió con la sonrisa ganadora, tuvo un problema los 2 días, dejó de trabajar, se deprimió porque era un problema familiar fuerte y cuando hablaron de él alguien dijo, oye, fulano de tal está en una situación crítica y la verdad que está devastado. Alguien dijo, no te creo. ¿Y por qué? Porque mira, yo tengo acá su foto, la del photocheck, está sonriente. ¿Cómo me vas a decir eso? Esto no existe. La verdadera realidad de este señor es la que está en su foto. Mira cómo se... Así que no me mientas. Esto de absurdo que parece ser en este relato es lo que pasa en las empresas. Muchas empresas que dicen, no creo que la empresa está así, mira cuánto nos deben, 1 millón, aunque no te paguen nada del millón, pero no. Tú lees la foto, tú no lees la información consecuente a la realidad, a la verdadera magnitud en la que se encuentra o a la que afronta la empresa. Entonces, ahí viene la reflexión, ahí viene la discusión. Y más aún, habiendo hecho todo este cálculo ya en términos de flujo, lo hicimos en capital de trabajo, ahora lo hacemos en términos de flujo, resulta que tú tienes un flujo de 12, ya se vería en algún momento, ¿por qué de 12? Acá estamos haciendo solo la presentación secuencial y que se entiende evidentemente como una foto. El capital de trabajo, ¿te acuerdas que era 4.000 acá y acá era 6.000, ¿no? Por las razones que hemos explicado. Ahora resulta que si tú le quitas al flujo la inversión que se ha hecho en capital de trabajo y activo de capital, muchos la conocen como OPEX y CAPEX en el mundo operativo, vas a quedarte con 7.000 acá y con 5.000 en el otro lado. La pregunta del millón es, ¿cuál situación es mejor? Evidentemente nos enseñaron por la matemática a pensar que más es mejor que menos. Pero si tú le echas una mirada a lo que pasó en la secuencia de esta empresa con más, ocurre que la empresa, mientras transcurría sus operaciones, para este resultado, había logrado 1.2 veces más clientes potenciales y había aumentado solo en 10% la pérdida de clientes que ocasionalmente se dan en las empresas y de repente en un monto mayor a 10%. Sin embargo, esta otra posición había logrado que la empresa generara 3 veces más clientes potenciales. Y más aún de aumentar en poco la pérdida de clientes, la redujo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuál de las dos posiciones fue mejor? Si tú la ves con tu mindset matemático, operativo, de corto plazo, esta es la mejor. Pero si la ves en esta cintura mental, en esta flexibilidad mental, en esta mirada de futuro, con estas condiciones, digamos, hacia lo que el marketing persigue, que es largo plazo, mientras que las finanzas persiguen el corto plazo y la evaluación propiamente, vas a darte cuenta que hay otra respuesta que dar. Y por lo menos
ante una oportunidad como esta, tendrías dos tipos de respuesta que hacer y no tendrías la única y veintiúnica, que podría ser, por favor, aquí en la China 7.000 es mejor que 5.000. ¿De acuerdo? Y aquí esta espero que de alguna manera nos permita también hacer una reflexión, ¿no? Esto es lo que de alguna forma te has preguntado todos los días, ¿no? ¿Qué es más caro, la deuda o el capital? La respuesta es que la deuda. Perdón, que es más barato. La deuda del capital es la deuda. ¿Qué prefieres? ¿Deuda o capital? Por supuesto que prefiero la deuda porque la deuda es más barata. Muy bien. Vamos a poner el escenario de una empresa que tiene deuda por 67% a razón de 60.000 y 33% a razón de 30.000 en capital. Estos 90.000. El costo que se ha generado, dado que una deuda vale 15 y el capital vale 22, acá también ocurre que la deuda vale 15 y el capital vale 22. El promedio, costo promedio ponderado o famoso WACC, que tú también conoces, te da 14.49. Pero si nosotros le ponemos ingredientes de riesgo a la operación, resulta que parece que en este caso la comparación es la misma. Pero si yo le pongo un poco más de deuda aquí, poquito más, vamos a poner de 60.000 a 70.000, atención con lo que pasa acá, ya sube a 100.000 y acá esta también va a pasar a 70.000, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Que ahora sí, esta baja porque le has puesto más deuda, pero esta sube al haberle puesto más deuda. Y la razón que explica esto de manera sencilla es que lo que ha estado pasando es que el capital, con el costo que tiene, ha estado soportando una deuda barata. Y ahora está soportando la misma deuda barata, pero en mayor cuantía. O sea, la deuda pesa más. Y al que se le van a romper las rodillas por estar soportando la deuda es al capital. El esfuerzo que está haciendo el capital aumenta su propio costo. Verás que de 22 pasó ya a 24. Entonces, si ahora vuelves a hacer la operación promedio, el que más va a pesar en este caso en términos de costo respecto de antes es el capital, por soportar un mayor monto de deuda, no un mayor costo, ni menor costo, sino un mayor monto. Entonces, la conclusión desde esta premisa de Mindflex, de orientación técnica, estratégica, ligada al riesgo, en el otro caso a la matemática pura, es que cuando le pones más deuda a la empresa, no importa que sea deuda regalada, lo que importa es que el costo de esa deuda lo va a asumir el capital en caso la deuda fracase. Si mañana esa deuda no se aplica bien, ¿qué va a pasar? Que se la vas a tener que pagar al banco. ¿Con qué dinero? Con el capital. Por tanto, el capital está asumiendo su propio riesgo y el de la deuda, y eso hace que se encarezca, encareciendo el costo promedio ponderado. ¿Ok? ¿Qué más? Y esto último. Acá me van a seguir, por favor, en lo posible, y vamos a dar un análisis para esta empresa, sobre todo si es que entre los presentes hay personas, ejecutivos de banca, ¿no? Este es un balance que representa el estado de riqueza de la compañía. Resulta que acá tienes una relación de un año versus el año anterior y las variaciones de ese año respecto al anterior nos da que en capital de trabajo, o sea, en términos de corto plazo, lo que acumuló la empresa ha variado en 530. En esta época de pandemia, tener en un año 5 millones de capital de trabajo contra 4 millones anterior, quiere decir que la empresa no está mal, ¿no? No le ha ido mal. Debería ser al contrario, debería decir, oye, la pandemia, mira, me convirtió 5 en 4. No, acá es al revés, de 4 he convertido a 5, en plena pandemia. He crecido en capital de trabajo 530. He acumulado producto de la operación este capital de trabajo. Y en el largo plazo, o sea, en la artillería pesada, en tu maquinaria, equipo, edificios y entre otros, de 3 millones ha pasado a 9 en plena pandemia. Dios del cielo, yo creo que esta empresa se gana un premio. Entonces tienes 530 superior en el primer estadio, que es capital de trabajo corto plazo, y 5.400.000 en el estadio de largo plazo por los activos fijos. Por tanto, esta empresa entre un año y otro de plena pandemia ha generado una riqueza de 6 millones. Vamos ahora ya no a la riqueza, vamos al resultado, que está en el estado de resultados, en el que rige la operación. Y vamos a ver que esta empresa ha vendido, atención, ha vendido 20 millones, una mediana empresa,
y ha generado una utilidad operativa después de impuestos de 2.355.000, o sea, por encima del 10% de rendimiento en plena pandemia. Una empresa que crece en su riqueza y que encima genera más renta, yo creo que es una empresa que tomará cuenta para financiarla. Es más, el banco, la institución financiera está buscando como botecitos para poner dinero y que los lleven a la renta. Y este es un buen botecito donde poner el dinero y llevarlo a la renta. Vamos a ver el estadio casuístico, discutible, crítico que vengo transmitiendo a lo largo de esta charla. Vamos a ver ahora la generación, la capacidad de generación de caja que tiene esta empresa, con estas galas que acabamos de ver, y que parecen ser ya lista, candidata para la firma y otorgarle una financiación, ¿eh? Se la merece. Pero alguien dice, hagamos este análisis. Vamos a ver la capacidad de generación de caja a través del modelo del flujo de caja. Y como viste, la utilidad operativa era 2 millones, se le suma la depreciación, muchos saben que la depreciación existió en un momento para recuperar la capacidad, digamos, de funcionamiento que tienen tus activos fijos. Eso se puso ahí como un escudo fiscal, generaste menos impuestos, pero en términos de caja hay que volver a sumar esa depreciación. En la medida que eso ocurre, tienes el flujo económico, que es lo que genera la empresa en un año. Pero ese flujo económico va a alumbrar una inversión de OPEX y CAPEX, de corto plazo y de largo plazo. ¿Te acuerdas en cuánto había crecido la inversión de un año a otro? Por tanto, en cuánto se representaba la inversión de un año a otro? En 530. Y en el largo plazo, en 5.470. Si tú a 2.500 le quitas 530 y 5.470, te va a quedar en negativo 3.414. La pregunta es, ¿de qué vive el acreedor? ¿De tu utilidad no líquida o de tu flujo de caja? Más aún en la prelación donde el acreedor está antes que el accionista, porque tú pagas los intereses primero y después pagas la utilidad. Entonces te das cuenta, bajo esta mirada, que muchas empresas que corren este tipo de análisis llegan a la sorpresa de haber descubierto, porque han vivido tiempo atrás así, no lo sabían, que no eran generadoras de caja. Y muchas veces aquellas entidades que conocen este tipo de procedimientos, que tampoco son espectaculares, están en el mercado, dentro del idioma financiero, solamente rescato la utilización, te hace pensar de que la empresa no te otorga el crédito y tú no llegas a entender por qué. Todos tus fantasmas aparecen para decirle, no, es que no le cae bien al del banco, este banco no sirve para nada. Al final, lo que han hecho es un análisis que de alguna manera traduce tu poca capacidad de generación de caja. Uber es una empresa que no tiene muy buenos resultados, pero tiene una capacidad de generación de caja espectacular que cualquiera quisiera. Y los entendidos, Behavioral Finance, entendidos, invierten en Uber y los otros siguen a los entendidos invirtiendo también. Porque si lo hicieran de buenas a primeras, bajo la información contable que ellos presentan, dirían que esta empresa no me es conveniente. Pero esto que van a recibir ellos no necesariamente viene del resultado, viene de la generación de caja. Y más aún, esto que vienen a representar de alguna manera los propósitos de estos inversores, no debe ocurrir evidentemente todo el tiempo. O sea, hay momentos donde sí hay utilidad, pero lo que te quiero decir es que entre la utilidad y la caja, prefiero la caja. Hay empresas, al contrario, que no tienen utilidad y tienen caja. Y esta que acabas de ver tiene utilidad, pero no tiene caja. Cash is king. Con excepciones, como está pasando en Estados Unidos, pero cash is king. ¿Correcto? Entonces, esta es una mirada de alguna manera integral de lo que establece el análisis crítico de las finanzas, de la desmatización que le queremos dar, digamos, al enfoque financiero, desde la desconceptualización que tiene el hecho de querer gerenciar una empresa financieramente desde preceptos contables. Y esto hace, digamos, un pensamiento disruptivo al que se suman los temas de tecnología, los temas donde ya al frente de esta empresa que se va a tener que ver después del análisis, atención, con un inversionista o se va a tener que ver con un acreedor, detrás de estos acreedores e inversionistas está toda una gama de tecnología que representa la presencia de las Big Tech, la presencia de las FinTech o la presencia de las plataformas que ahora utilizan los fondos de inversión.
que en suma están generando todo ese espacio llamado financiamiento alternativo que todavía no se llega a ver en toda su plenitud y queremos en el curso planteártelo, enseñarte algunas experiencias que se han tenido, digamos, que se manejan a lo largo, digamos, de toda la región y de alguna manera poder vincularte a dar este paso mental, a este paso, digamos, actitudinal de empezar a pensar de una manera mucho más disruptiva, mucho más estratégica, mucho más flexible de la que estamos acostumbrados a pensar. Así que te esperamos. Este curso o el seminario parte el día 11 de enero al 20, tiene una duración de 12 horas y lo tienes, digamos, para poder compartir la etapa, digamos, de tecnología en términos de este tipo de inversores y acreedores de los que he hablado y cómo es que hay que estar preparados para llegar a ellos de esta manera disruptiva, con indicadores que presentaremos también en su momento, van más allá de los famosos indicadores de rentabilidad, los indicadores de retorno de los activos o retorno del capital, entre otros tradicionales que a la larga, si los miras desde el punto de vista de una orientación de mercado, no van a llegar a tener sentido. ¿Cuántas veces veo el retorno del capital cuando el capital ya está en negativo? Solo que lo tomas de manera contable y le das todavía sentido, le das vida. Pero si lo tomas financieramente, a veces estamos presentando, digamos, indicadores que no existen. Entonces, toda esa gama de criterios integrales, repito, desde cómo hay que estar formado para llegar a la mentalidad que tiene todo este ámbito tecnológico de las finanzas, se integra en el curso como algo, digamos, particular y que estoy seguro te va a servir. Así que ahora, atento a tus preguntas y encantado de haber podido compartir esta temática. Muchas gracias, profesor. No sé, por mi parte acá no veo, acá tenemos una pregunta. Cristian Villagra. Para financiar una pyme, ¿es mejor fijarse en el flujo de caja que en su resultado? Ya, a ver, es mejor fijarse en los dos, pero evidentemente si tuviera que elegir prioritariamente, yo iría a que detectes, a que descubras, a que gerencies, a que proyectes, a que mantengas el flujo de caja. Eso es lo que ve la fintech. A la fintech le dice, yo te voy a pagar toda esta gestión, porque la fintech, te cuento, intermedia. La fintech no son bancos que tienen el dinero en una bóveda y que te lo van a entregar como el banco. No, la fintech lo que hace es una empresa, es una startup financiera, da servicios financieros, lo que hace es, tiene una gama de inversores detrás que están buscando una renta de inversión, no la renta que busca el ahorrista en el banco, y en la medida que esto ocurre, ellos se encargan de hacer el filtro, pero lo hacen en función de estos indicadores de los cuales hemos estado hablando, que van más allá de los indicadores tradicionales que están sesgados a la información contable. Entonces, la respuesta concreta es que si tuviera que elegir, vamos a profundizar el tema del flujo y por consecuencia generar también una utilidad decente que permita pues que en conjunto la empresa se vea asequible a la financiación que busca. Gracias, profesor. No tengo otra pregunta. No sé si usted en su chat, no sé si lo revisó y si le llegó alguna directamente, profesor. No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, lo que sí le quiero comentar a todos los que nos acompañaron hoy día, darle las gracias, decirle que nosotros le vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, bueno, el video de esta magnífica charla y además la presentación del profesor. Profesor, muchas gracias por acompañarnos, darse el tiempo de compartir con nosotros y además Encantado. explicarles un poco del seminario que nosotros dictamos y que obviamente usted es el que encabeza. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan muy buenas tardes. Por mi parte, gracias y los esperamos. Les aseguro que con más ejercicios, con más presentaciones, con más información, con lecturas, con videos, se complementa toda esta idea tan bonita para poder compartirla, digamos, entre el 11 y el 20 de enero. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Doris, también a nosotros por acompañarnos. De nada.